con fines de cubrirse de riesgos, más no con fines especulativos, ¿no? Entonces, en resumen, a eso, ¿okay?, se deriva esta modificación en la ley 29.306. Y otro tema que también modifica es que se reconoce por el principio del delegado la pérdida o la ganancia de ese instrumento financiero derivado a la fecha del cierre de la posición o a la fecha de liquidación de esa posición coberturada. No es que se tenga que hacer al 31 de diciembre como existía la obligación hasta el año pasado. En la siguiente. Y el cambio más importante, o mejor dicho, lo que entró en vigencia con más fuerza y es lo que más estamos utilizando por la misma casuística, es el tema de la renta de las personas físicas o de las personas naturales, que incluyen a las sociedades conyugales y a las sucesiones indivisas. Un poquito el antecedente en esta diapositiva nos muestra cuáles son las nuevas tendencias en materia de imposición a la renta de personas físicas. Existe en la legislación comparada impuestos duales mixtos, existen impuestos planos o un flat tax, existen también impuestos al patrimonio, ¿bien?, y a las herencias. ¿Qué cosa es lo que está optando nuestra legislación a partir del año 2009? Está optando por el siguiente, por favor. Por el impuesto dual mixto. ¿Por qué por el impuesto dual mixto? Porque a partir del ejercicio 2009 nosotros tenemos una cedularización de las rentas. Ya no vamos a trabajar el esquema normal de las personas naturales de sumar las rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, rentas de fuente extranjera y obtener una renta global a la cual le aplico el impuesto. Lo que se va a trabajar o se está trabajando ya a partir de este año es una división o una cedularización de rentas, en cuyo caso las rentas de primera y de segunda categoría ahora se convierten en rentas de capital, las rentas de cuarta y quinta en rentas de trabajo y las rentas de tercera siguen siendo rentas empresariales. Y entonces ya no vamos a tener el esquema acostumbrado y vamos a trabajar entonces con un sistema dual mixto. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Tiene ventajas, ¿por qué? Porque las personas que van a obtener rentas de capital, que son las rentas de primera y segunda categoría, van a ver una disminución importante en el impuesto a la renta que tienen que pagar, como lo vamos a ver a continuación. Mientras que las empresas o las personas, mejor dicho, que perciben rentas de trabajo, sigan con el esquema de la escala progresiva del 15, 21 y 30%. Beneficioso, ¿por qué? Porque va a motivar la inversión, ¿sí? Porque además también el fisco lo que pretende es que las personas naturales se formalicen, porque para nadie es un secreto que muchos propietarios de inmuebles alquilan el predio y no pagan impuestos. Y a lo mucho pagan impuestos cuando el predio está alquilado a alguna empresa. ¿Por qué? Porque la empresa exige de todas maneras el recibo de arrendamiento para sustentar el gasto. Entonces, al haber hecho esta separación de rentas de capital y haberlo beneficiado con una tasa del impuesto, de hecho que va a haber formalización, eso es lo que esperamos, ¿no? Porque puede ser que no se cumpla igual la regla. Y lo que va a haber es inversión. Va a alentar a que el propietario, persona natural, adquiera inmuebles y los dedique a explotar esa fuente generadora de la renta con una alícuota más pequeñita. ¿Bien? Entonces, esa tasa es ahora del 6.25 sobre la renta bruta, o sobre la renta neta, perdón, o el 5% de la renta bruta, que es lo mismo, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, incentivamos este tipo de rentas, es cierto, pero ¿dónde se origina el desequilibrio? El desequilibrio se origina en que todos aquellos que trabajamos para empresas, que obtenemos rentas de quinta categoría, o los que trabajamos de forma independiente, ¿no? Obtenemos rentas como profesionales independientes, rentas de cuarta categoría. Somos justamente los trabajadores dependientes o independientes que seguimos ajustados con esa tasa extrema o esa tasa alícuota, que si bien es cierto es progresiva,
del 15, 21 y 30% es obviamente muchísimo más alta que las rentas de capital. Esta situación de inequidad es la que origina estos sistemas duales mixtos. Sin embargo, sí tiene temas ventajosos como les conté o les comenté hace un momento, ¿no? Porque el objetivo de la administración es incentivar ese tipo de rentas. ¿Avanzamos? Hasta el año pasado, entonces, el esquema que ustedes ven en esta diapositiva ya quedó de lado. Este esquema ya no va. Renta neta global, renta neta global anual igual a renta neta de primera, más renta neta de segunda, más renta neta de cuarta, quinta y renta neta de fuente extranjera, ya no es aplicable. A partir del 2009, avanzamos, el tema o la estructura es diferente, ¿no? La estructura, como ya les dije, se convierte en una estructura impositiva, de rentas de capital, rentas de trabajo y rentas empresariales. Y la anualización de las rentas se va a dar únicamente para las rentas de cuarta y quinta, a las que le vamos a sumar las rentas de fuente extranjera y vamos a aplicarle las deducciones de ITF, las deducciones de donaciones o crédito por donaciones, etcétera, y aplicarle la tasa del impuesto. O sea, lo que se va a mantener igual que el año pasado es todo lo relativo a las rentas de trabajo, más no las rentas de capital. Avanza en la siguiente, por favor. No, entonces el resumen de esto va a ser que la nueva estructura entonces es así como ustedes ven en la diapositiva. En la siguiente van a tener un resumen, que de repente la diapositiva ha salido muy pequeña, pero los cambios más saltantes o los más importantes son justamente las rentas de primera categoría, que siguen siendo el arrendamiento de muebles e inmuebles obtenido por una persona natural, califican como una renta de primera categoría, y lo que hay es un pago definitivo, ya no es un pago en cuenta, es un pago del 6.25% de la renta neta, que es lo mismo que decir renta bruta menos 20%. Las rentas de primera categoría van a seguir teniendo una deducción del 20%. ¿Bien? El otro punto importante es que esta renta se paga de la misma forma como se ha venido pagando con el sistema de pago fácil, donde el propietario tiene que acercarse a la ventanilla del banco y hacer el pago correspondiente del impuesto, donde no tiene nada que ver si el inquilino le pagó o no le pagó la renta. Tiene que ver mucho el tema del devengar, o sea, obligación mensual obligatoria para el propietario. Sigue existiendo el tema de la renta fija, o sea, eso no ha cambiado. La naturaleza de la renta de primera categoría y el desarrollo de lo que trabajábamos hasta el año pasado no ha cambiado. Lo que ha cambiado en definitiva, como les comenté al inicio, es la rebaja sustancial del pago del impuesto. En segunda categoría sí vamos a tener una gran diferencia, porque en rentas de segunda categoría ahora también vamos a tener la misma estructura que en primera categoría. Rentas brutas menos 20% y eso va a ser la renta neta. ¿Bien? Segunda categoría son intereses, regalías, derechos de autor, todo lo que una persona natural obtiene, dice la norma, que no califique como arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Bien, entonces todo aquello que tiene que ver con el trabajo de un capital o la colocación de un capital viene a ser una renta de segunda categoría. La tasa del impuesto en segunda categoría no lo paga directamente el contribuyente como en el caso de la primera. En el caso de segunda categoría lo único que opera son retenciones. Las retenciones las hacen todos los pagadores de rentas de segunda categoría. Y la retención es la misma tasa que en primera categoría, 6.25, sobre la renta neta o 5% sobre la renta bruta, que viene a ser el mismo ejercicio. Pero en segunda categoría sigue existiendo el tema de los dividendos. El impuesto a los dividendos sigue siendo 4.1% y es lo que está obligado a retener la empresa cuando le paga dividendos a las personas naturales que califican como accionistas. Eso se sigue manteniendo y eso también continúa siendo un pago definitivo.
en este caso de las rentas de